Bueno, en plena crisis institucional, el Consejo General del Poder Judicial celebra hoy un pleno extraordinario. Sobre la mesa, los nombramientos de los 2 magistrados para renovar el Tribunal Constitucional que corresponde elegir a los jueces, pero también otro asunto con muchas discrepancias. ¿Quién debe suceder a Carlos Lesmes al frente del Consejo y del Supremo tras su dimisión como presidente? Sobre esa situación del Poder Judicial hablamos con Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, estamos hablando de que hay un bloqueo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva ya casi 4 años con el mandato caducado. Para que nos entiendan en casa y comprendan todas las aristas. ¿Quiénes componen el Consejo General del Poder Judicial? ¿Cómo se eligen y cada cuánto tiempo? El Consejo General del Poder Judicial, lo primero que tiene que saber la ciudadanía es que no es un órgano jurisdiccional, no dicta sentencias entre litigios o controversias entre partes, sino simplemente es un órgano de gobierno y gestión del Poder Judicial. Establece los nombramientos en cargos del Tribunal Supremo, establece informes ante proyectos de ley y son 20 vocales que son elegidos a día de hoy por las Cortes Generales, Congreso y Senado, y una vez se eligen esos 20 vocales, se elige a el presidente y por lo tanto están formados por 21 miembros. El Partido Popular, en estas negociaciones que tiene con el Partido Socialista, acepta renovar el Consejo General si el PSOE se compromete por escrito a cambiar el modelo de elección en los próximos meses. Vamos a ir por partes porque hay muchas cuestiones aquí. Feijóo, el líder de los populares, habla de una renovación siempre y cuando los candidatos reúnan unos requisitos de idoneidad que el PP está perfilando. ¿Qué tipo de requisitos se pueden exigir para formar parte del Consejo General? Bueno, en teoría tienen que ser juristas de reconocida competencia, con una antigüedad en el ejercicio de funciones, pueden ser jueces, pueden ser abogados, en cualquier caso juristas que lleven más de 15 años de ejercicio profesional y tengan una trayectoria destacada. Esa posibilidad de hacer una reforma legal para cambiar el modelo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ¿qué es lo que establece la ley o la Constitución? ¿Qué tipo de reforma se podría hacer? Bueno, en estos momentos, a día de hoy, la elección depende del Congreso y del Senado. Al inicio de nuestro modelo constitucional, de esos 20 vocales, 12 eran elegidos entre jueces por los propios jueces y solamente 8 por el Congreso y el Senado. A partir de una reforma del año 1985 se cambió ese modelo y pasaron a ser los 20 vocales elegidos por las Cortes Generales. Lo que se pretende, no solamente desde el Partido Popular, se nos está instando desde el Consejo de Europa, desde la Comisión Europea, para potenciar lo que es la separación de poderes. Hay que tener en cuenta que este es un órgano del Poder Judicial, no es un órgano de representación política, ni mucho menos de representación partidista, y por lo tanto tiene que haber una cierta separación de poderes y se pretende que la mayoría de sus miembros sean elegidos por jueces entre jueces. Da gusto ahora mismo una pincelada sobre la postura de Bruselas a este respecto. Hace una semana, algo más, el comisario de Justicia de la Unión Europea estuvo de visita en España para intentar desbloquear esta situación en el Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es el planteamiento exacto que hace Bruselas? Porque dice, renovemos ahora el órgano para solventar esta situación, pero luego que se lleve a cabo una reforma. ¿Qué tipo de reforma es la que plantea Bruselas? Bueno, una reforma de la ley. Esto viene en la ley orgánica del Poder Judicial, cómo se compone y cómo se eligen a esos 20 vocales viene en la ley orgánica del Poder Judicial. Sería reformar esa ley. Nuestra Constitución establece unas bases, establece que tienen que ser 20 miembros, pero bueno, hay un margen legislativo para que se desarrolle el modo de elección. Es evidente que en estos momentos, después de casi 4 años de retraso, se tiene que renovar conforme a la ley actual, conforme a la ley que está vigente, lo cual no quiere decir que no se aconseje su reforma para que en el futuro sea otro sistema de elección y efectivamente exista una mayor garantía de independencia de ese órgano respecto de presiones o intereses políticos. ¿Cuál es el modelo más extendido en nuestro entorno para la renovación de los máximos órganos judiciales? El más extendido tiene que ver con que efectivamente sean los jueces, los magistrados, los que elijan entre ellos mismos a la mayoría de esa composición de los órganos de gobierno del Poder Judicial. No todos sus miembros, hay que tener en cuenta que, insisto, al inicio de nuestro modelo constitucional de los 20 miembros eran 12 los que se elegían por los jueces, entre jueces, y había 8 que sí eran elegidos
por Congreso y Senado, 4 y 4, entre otro tipo de juristas, y ahí se había una elección más política. No se trata de que los 20 sean elegidos solamente por los jueces, pero al menos que la mayoría sí sean. La gente seguramente en sus casas se preguntará de qué manera me afecta a mí que haya o no haya renovación del Poder Judicial. Ahí quiero llegar, porque ahora mismo con la última reforma que se hizo, el Consejo General no puede hacer nombramientos salvo para el Tribunal Constitucional, que también está en proceso de renovación y del que hablaremos ahora. El que el Consejo General del Poder Judicial siga en funciones y no pueda hacer nombramientos implica que hay muchas vacantes en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de Justicia, en las audiencias provinciales que no se pueden cubrir, y esto puede llevar a un colapso de la justicia. Efectivamente, el retraso en la Administración de Justicia, que ya era destacado, se está agravando por esta situación. En estos 4 años es evidente que ha habido magistrados que se han jubilado, ha habido magistrados que han perdido, han causado baja en su puesto y no se han podido sustituir. Esas plazas vacantes generan un trabajo que van llegando recursos de casación, llegando demandas que no se resuelven porque no hay nadie que ocupe ese puesto. Al final eso repercute en la propia ciudadanía. Hay que tener en cuenta también que el Consejo General del Poder Judicial tiene otras funciones, informa proyectos de ley del Gobierno, tiene una comisión de ética dentro del propio Poder Judicial, controla a todos la Administración de Justicia. En fin, no es deseable. Institucionalmente y constitucionalmente es muy lamentable que llevemos 4 años con una crisis de esta envergadura. Hablamos de la renovación del Tribunal Constitucional, que también está en ese proceso. Como decimos hoy mismo, el Consejo General celebra ese pleno extraordinario para abordar esta cuestión. Misma pregunta que al comienzo con el Consejo General. ¿Cuál es la composición del Constitucional? ¿Cómo se elige y cada cuánto tiempo? Bueno, son 12, en este caso, los magistrados del Tribunal Constitucional. En este caso se eligen por 4 miembros el Congreso de los Diputados, 4 el Senado, y hay otros 4 que se eligen, 2 por el Consejo General del Poder Judicial y 2 por el Gobierno. En estos momentos, esos 4 miembros, que son 2 del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder Judicial, están pendientes de renovación porque se tiene que hacer a la vez. El Consejo General del Poder Judicial no se pone de acuerdo en estos momentos en la elección de sus magistrados y por lo tanto, bueno, pues hay en el Tribunal Constitucional 4 magistrados que tienen el mandato ya caducado, siguen ejerciendo sus funciones, pero con ese mandato caducado y que se tienen que renovar. Y una pregunta muy breve, porque estamos ya casi fuera de tiempo. A todo este galimatías se une la sustitución del presidente del Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes. Antes de dimitir, Lesmes encargó un informe sobre quién debía sucederle. Según ese informe, el sustituto automático debe ser el vicepresidente del Supremo, si no me equivoco. Sin embargo, hay una mayoría en el Consejo General que no está de acuerdo, que dice que debe ser el Consejo quien lo elija, pero el Consejo, con la ley como está, no puede hacer nombramiento. ¿Cuál es la solución? Sí, no, es un problema que se ha ido enredando y que ya prácticamente parece poco solucionable. Hubo otra dimisión de Carlos Díbar hace algunos años del Consejo General del Poder Judicial, que era su presidente, y efectivamente se sustituyó siendo elegido el nuevo presidente por el propio Consejo General del Poder Judicial. Hay un informe que dice que tiene que ser el vicepresidente, que es el magistrado más antiguo de la Sala Primera del Tribunal Supremo. En cualquier caso, sea una solución u otra, estamos ante una situación que no está prevista en la ley, esto no estaba previsto como tal, una situación sin precedentes por la envergadura del problema, y lo que procede es ponerse a solucionarlo, que se elijan los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que de una manera seria se reflexione sobre ese órgano y su modo de elección para que esto no se vuelva a repetir. Pues yo creo que en eso coincidimos prácticamente todos, que haya una solución pronta para ese bloqueo en el Poder Judicial. Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, gracias por habernos acompañado aquí en Buenos Días Canarias. Un placer, buenos días.